La arquitectura del siglo XXI está redefiniendo sus fundamentos al compás de nuevas exigencias, y el aislamiento es una pieza clave en el rendimiento global de los edificios. La industrialización, los nuevos sistemas constructivos y los cambios en la normativa europea están generando una profunda evolución en los materiales, en las soluciones y en los perfiles de demanda, tanto desde el diseño como en la ejecución. En este contexto, tomamos el pulso al mercado del aislamiento a través de 4 voces expertas y complementarias. Su visión nos permitirá entender hacia dónde se dirige el futuro del aislamiento y qué desafíos y oportunidades marcarán su desarrollo en la arquitectura contemporánea. Durante los últimos años hay una evolución en el sentido de requerir cada vez más aislamiento en las viviendas, tanto por normativa como por preocupación por la eficiencia energética. Cada vez se busca que las viviendas estén mejor aisladas para que sean más eficientes y más confortables, y entonces cada vez lógicamente se necesitan nuevas soluciones de aislamiento. Pues hemos visto que el espesor medio de los aislamientos ha incrementado. Estábamos hablando de que hace 8 o 10 años atrás la gente, para cubrir expediente, íbamos con aislamientos de 40, 50 milímetros, y ahora pues estamos en espesores medios de 80, 100, 120. La experiencia nuestra es que este segmento demanda mucho producto natural, de origen natural. ¿Cuál? Pues por ejemplo fibras de madera o fibras de cáñamo, o incluso reciclados de tejido, de textil, celulosa. Se ha notado un incremento notable de la demanda de aislamiento térmico, tanto en cantidad, porque hemos pasado de los 3 a los 10 centímetros, como en calidad también. Ahora se exigen aislamientos de más calidad, porque al incrementar espesores los aislamientos más eficientes ganan más ventaja frente al resto. Y también hemos notado una mayor demanda de aquellos aislamientos térmicos dirigidos a la rehabilitación. Los SATE, el aislamiento para insuflado en cámaras, para bajo cubiertas, para también aislamiento sobre cubierta. Más que materiales y formatos en concreto, lo que estamos viendo es una evolución muy clara hacia materiales sostenibles. Entonces, aquel fabricante que no sea capaz de desarrollar ese tipo de productos se va a quedar fuera del mercado. Por lo tanto, los fabricantes están muy concienciados de desarrollar cada vez más materiales de ese tipo, no solo por motivos legislativos, sino de responsabilidad social, aspectos climáticos y de ahorros y aspectos medioambientales. Como no puede ser de otra manera, los arquitectos sí que están muy concienciados de los cambios legislativos, y eso está llevando a que tengan cada vez más concienciación de la utilización del aislamiento como medida pasiva para producir ahorros, como va exigiendo la legislación. Lógicamente con Internet la gente sabe mucho más lo que quiere, y sobre todo empieza a conocer las ventajas que tiene el instalar aislamiento, el retorno de inversión en cuanto a reducir los gastos de calefacción y refrigeración, pero también mejorar el aire interior, mejorar la salubridad, evitar el efecto pared fría, acabar con las condensaciones. Bueno, el sector del aislamiento siempre se ha ido adaptando a las tendencias de la construcción. En este momento hay una apuesta por desarrollar soluciones industrializadas, y entonces el sector del aislamiento lo que hace es acompañar estos procesos adaptándonos a medidas, a características específicas que puede tener un aislamiento industrial, una solución industrializada contra una solución tradicional. El aislamiento térmico, al final, desde una faceta industrial, ¿no?, que es lo que somos nosotros, fabricantes de materiales, pues es algo un poco sencillo, es más sencillo. Porque al final cogemos el que es el producto de la construcción normal y corriente, el estándar, y lo adaptamos. ¿Cómo lo adaptamos? A las medidas que ellos nos piden. Cada industrializador tiene su sistema, tiene sus formatos. Entonces, nosotros al final lo que hacemos es adaptarnos a las medidas que ellos nos pidan. Ahora mismo son como dos mundos que no se mezclan. Por un lado está el instalador, que está 100% focalizado en la rehabilitación, en la obra tradicional, y por otro lado la industria de la construcción, que está industrializando, valga la redundancia, y no se han encontrado en el camino todavía. Entonces, tarde o temprano se van a tener que cruzar, porque la industria, que está todavía muy centrada en fabricar, en optimizar los procesos, en definir los conceptos,
en un momento dado necesitará una masa laboral para instalar todas esas soluciones. Y ahí estarán los instaladores de aislamiento, que son, en mi opinión, los principales candidatos a cubrir ese hueco laboral que se va a generar. Bueno, la industrialización es algo que es lo más nuevo y que está llegando, entonces hay que adaptarse a ello. Lo que sí que tenemos un poco el interés en estar siguiendo cómo va evolucionando y sobre todo que se garantice el cumplimiento del Código Técnico de Edificación y que se cumplan también con todas las legislaciones y con la calidad que se está exigiendo para todos los tipos de soluciones constructivas diferentes a la industrializada. Nosotros fuimos de los primeros en montar una planta, no utilizar productos provenientes de reciclaje, sino que nosotros tenemos nuestra propia factoría de procesamiento de esos residuos. O sea, nosotros somos capaces de recoger por todo el mundo, pues te diré, residuos de cajas de pescado, de fruta, ¿no? de poliestireno expandido, restos de procesos industriales, tratarlos y convertirlos con la materia prima que nos vamos a consumir nosotros mismos. Por ejemplo, otro ejemplo sería el reciclado de tejidos, del textil, esos residuos que muchas veces hemos visto muchos reportajes que acaban en grandes islas en centro de África. Dentro del aislamiento hacemos planchas de aislamiento térmico a partir de tejidos, o la recuperación de papel, de la celulosa. Pues hacemos aislamientos térmicos en planchas o para insuflar con ese tipo de materiales. Nosotros, en concreto, desde la industria del aislamiento, en concreto nosotros desde la fabricación de lana de roca, nos preocupamos de reciclar el máximo de producto que podemos. Entonces nuestro producto es reciclable infinitamente, cualquier residuo de lana de roca de obra lo podemos integrar en nuestro proceso productivo y con ello contribuir a una industria más circular. Y aquí te tendría que hablar de sistemas constructivos y no solamente del aislamiento térmico. Por ejemplo, SATE, el sistema SATE es un aislamiento térmico por el exterior en fachada. ¿Eso qué nos beneficia? El no quitar metros, o sea, aportar un correcto aislamiento térmico al edificio sin quitar metros útiles del interior de la vivienda. Claro, aquí el aislamiento, ¿qué función estética presenta? Ninguno, pero hay que ponerle un revestimiento. Entonces, aquí sí que entramos en el diseño de ese edificio, ¿no? El hecho de distintos tipos de textura, distintos tipos de colores. Otro tipo de producto podría ser paneles sándwich metálicos, o paneles prefabricados para fachadas, suelos, cubiertas dentro de la construcción industrializada. Lo mismo, hablamos otra vez de sistema, no solamente del aislamiento térmico. Entonces, ¿aquí qué te va a aportar? Pues un diseño más moderno, más fresco, más lineal, no tan estético. El aislamiento en muchas ocasiones va oculto, pero lo que ha de hacer en cuanto a diseño sobre todo es no aportar, en el sentido de no condicionar el diseño. Lo que tenemos que hacer con el aislamiento es poder adaptarnos a las diferentes soluciones constructivas. Por suerte vivimos en una época que la arquitectura es más creativa y variada, hay muchos proyectos diferentes y nosotros como industria estamos obligados a adaptarnos a que todos los proyectos y que nunca sea un condicionante el poder aislar bien un edificio. Te podría hablar ahora sí de productos que queden vistos y que aporten estética en el diseño. Y aquí entraríamos dentro de lo que son los proyectos naturales, ¿no? Podríamos utilizar fibras de madera, que las podemos dejar vistas por el interior. Podríamos hablar de productos como el corcho natural o incluso la celulosa. Son materiales que entrarían dentro de un tipo de sistema, de un tipo de edificación muy concreta. Estoy pensando en casas de madera, ¿no? Donde estos materiales cobrarían sentido, ellos solos, a la vista. Para una edificación tradicional de hormigón, pues no, yo no lo veo. Pero ese sería quizás el aislamiento puro, el producto puro como acabado. Pero después hay otro que me gustaría comentarte, que son las cubiertas ajardinadas. Porque no hablamos de un producto aislante térmico, hablamos de un sistema donde las plantas son las que nos están regulando la temperatura, ¿no? Es la planta que nos está ayudando al sistema térmico. ¿Cómo? Pues evitando el calentamiento, evitando la isla de calor. Bueno, los edificios han de estar sujetos a las inclemencias del tiempo, que cada vez son mayores y más variadas, y entonces una característica importante que han de tener los materiales aislantes, como cualquier material que se integre en un edificio, es la durabilidad. Aunque los materiales aislantes normalmente van detrás de otros materiales o ocultos tras otros materiales,
han de garantizar la durabilidad del edificio, porque entre otras cosas un edificio que no dura es muy poco sostenible. En la actualidad nos encontramos pues, con estos cambios climáticos, ¿no? Estas cada vez más seguidas olas de calor, más que de frío, ¿no? Porque tenemos climas extremos, pero aquí en España sobre todo de calor. Claro, tenemos que protegernos de eso y aquí está la correcta elección del sistema. Un mal diseño, una mala elección nos va a provocar al final no solamente el que vamos a consumir más, sino que además dentro del sistema constructivo, que aquí te podría empezar a hablar de las impermeabilizaciones y demás, pues te va a provocar aparición de patologías como las manchas por humedad. Un mal diseño del aislamiento al final van a ser problemas y mayor demanda de energía, mayor consumo. Podemos hablar del impacto que ha tenido hasta ahora, que ha sido importante, y del impacto que va a tener, que va a ser aún mayor. El que ha tenido hasta ahora se ha centrado mucho en reducir lo que nosotros llamamos el carbono operativo, reducir las emisiones de CO2 de los edificios, del parque construido, de los edificios nuevos, pero la normativa que viene, la nueva EPBD, se va a fijar también en el carbono embebido, en el carbono que traen los propios materiales, y esto también va a generar un cambio, que todavía no hemos visto, de una mayor demanda hacia los materiales más sostenibles, con una huella de carbono más baja. Claramente la EPBD está siendo un antes y un después, eso va a implicar la modificación del Código Técnico de Edificación. En ese sentido, hemos hecho comentarios en la consulta que ha desarrollado hace muy poquito el Ministerio de Vivienda, en cuanto a modificación del Código Técnico del DBHE de ahorros energéticos para exigir unas transmitancias más adecuadas para llegar a esos objetivos de descarbonización del año 2050, y luego también hemos propuesto un nuevo DB de confort pasivo muy centrado en la vulnerabilidad energética, en la pobreza energética, un poco para que el desarrollo y el diseño de los edificios desde el punto de vista pasivo sea más adecuado para cubrir ese confort y esa salubridad que es necesaria en todos los hogares. Claramente, y vista la ambición de la Unión Europea en descarbonización del parque edificado, el gran desafío vendrá derivado de la rehabilitación. Tenemos que encontrar la forma de rehabilitar todo el parque de viviendas existente, que es enorme y muy ineficiente, y no es fácil. No es fácil porque se necesitan recursos, se necesita una industria preparada y es el principal reto para los próximos años. Tenemos un problema de falta de atracción de la mano de obra a nuestro sector. También esto que he comentado de la sostenibilidad, que va a cambiar un poco el paradigma, de que ahora mismo es un aspecto en el que nadie se fija, y esto va a cambiar. También, en tercer lugar, yo citaría los avances que se están haciendo en I+D, en desarrollo de nuevos productos, en un sector brutalmente tradicional como es el de la construcción, donde las cosas se han hecho así porque se llevan haciendo así toda la vida. Ahora los fabricantes están innovando, sacando nuevos productos, nuevas soluciones, y esto para los instaladores va a suponer un reto. Y por cuarto, último y sobre todo más importante, que es el reto de conseguir que se nos reconozca como profesión, como colectivo, el reconocimiento profesional del instalador en edificación. La tendencia irá muy marcada en función del cambio climático, la sostenibilidad, la industrialización, ¿no? El hacer cada vez más procesos digitalizados, aquí hablamos del BIM, y después pues en crear sistemas, productos que sean reciclables, que podamos incorporarlos dentro del ciclo, ¿no? Y quizás por la parte industrial es la que todavía no está lo suficientemente desarrollada. Como te comentaba, nosotros en ese sentido sí, porque ya hemos ido trabajando en el tema y lo tenemos muy bien, pero por ejemplo a mí me gustaría ver productos biodegradables, que pasado un tiempo, en el momento que se retiren o se destruyan, se haga la deconstrucción del edificio, pues que esos materiales sean capaces de biodegradarse. Yo creo que la tendencia tiene que ir por aquí. Bueno, pues va a haber, sobre todo desde el punto de vista legislativo, el Reglamento de Productos de la Construcción, que va a cambiar todos los métodos de ensayo, que va a meter productos y sistemas que no estaban bajo marcado CE, los va a introducir también, entonces tenemos unos años interesantes. El Código Técnico de Edificación, que se va a mejorar y va a ampliar todos sus requisitos y los va a hacer más exigentes desde muchos puntos de vista, sobre todo también de ahorro energético, y el aislamiento va a tener ahí un papel fundamental. Y luego todo lo que tiene que ver con la EPBD y con el RITE, que también se va a ver modificado.
Síguenos para estar al día sobre el mercado de la construcción, en la sección Construcción Sostenible de calorifrio.com.